Bueno, ahora sí, ya son las 10:05, así que vamos a dar comienzo a la actividad. Buenos días, le damos la bienvenida a todas las personas que se conectan hoy a este taller del Oral History Lab o Laboratorio de Historia Oral de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. La charla de hoy se titula Información descriptiva y hoja de cálculo. Y esta es la segunda de 3 actividades de la serie titulada Haciendo Historia Oral. Mi nombre es José Javier Morales Benítez, yo colaboro con el Laboratorio de Historia Oral y soy bibliotecario aquí en UPR Mayagüez y voy a estar moderando la actividad de hoy. Antes de comenzar, les recuerdo que pueden colocar sus preguntas en el chat. Yo voy a estar monitoreando, así que al final le puedo pasar las preguntas a nuestra persona recurso de hoy. Y al final de la presentación se va a compartir un enlace para la evaluación de la misma y al completar la evaluación van a ver la opción de descargar su certificado de participación. También para aquellas personas que estén conectadas y sean de aquí del recinto de Mayagüez, esta actividad cuenta para horas de enriquecimiento profesional del CEP, así que van a tener la opción de pasar a la postprueba para que puedan contestar las preguntas y puedan certificar esas horas del CEP. Bueno, vamos a pasar entonces a presentar a la persona recurso de hoy. Natalia Hernández Mejías posee 2 grados de maestría, uno en Ciencias de la Información y otro en Historia, ambos de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Ha trabajado en distintas unidades de información, incluyendo bibliotecas académicas, públicas y especializadas. Se ha desempeñado como referencista, instructora y coordinadora de programas. Desde el 2020 ha sido proveedora de servicios en la iniciativa de digitalización masiva del Archivo General de Puerto Rico, financiada por la Fundación Andrew W. Mellon. Actualmente, Natalia es bibliotecaria de metadatos del Oral History Lab en la Biblioteca General de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Así que, sin más preámbulos, les dejo con Natalia. Adelante. Pues buenos días a todos. Gracias por darse cita en la mañana de hoy para esta presentación. Como dijo mi compañero José, a quien agradezco por ser moderador de esta actividad, hoy vamos a estar hablando sobre información descriptiva y pues cómo entrar esa información descriptiva a la hoja de cálculo. Antes también quisiera perdón. Quisiera dar agradecimiento a aquellas organizaciones que han hecho esta actividad posible. eh, y así que pues vamos a comenzar. En esta presentación vamos a estar hablando sobre la información descriptiva que se utiliza para los proyectos de historia oral, aunque van a haber algunos elementos que son importantes para cualquier tipo de trabajo de humanidades digitales. También vamos a hablar de la importancia de la consistencia en la entrada de datos de información y vamos a estar hablando de algunas estrategias y algunas recomendaciones para recopilar esa información en la hoja de cálculo. Bien, pues para poner en contexto de lo que vamos a hablar hoy, información descriptiva, muchas veces también lo escuchamos mencionar como metadatos, brinda información y contexto sobre el contenido del recurso. Algunos ejemplos son el título, el autor y la fecha. En la imagen que se encuentra a la derecha hay un récord bibliográfico del catálogo en línea de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Este libro es de Vargas Llosa y el título es La ciudad y los perros, pero es un ejemplo de una información descriptiva. Y entonces, ¿cuál es la importancia de la información descriptiva? Pues ayuda al usuario a identificar ese objeto digital,
permite que se puedan encontrar los recursos, ¿verdad? Cuando hacemos una búsqueda, ya sea por buscador, por facetada o en una búsqueda avanzada, ¿verdad? Logra que ese recurso pueda ser recuperado. También facilita el funcionamiento entre plataformas digitales, apoya a la preservación digital porque sabemos que esa información descriptiva, ese inventario inicial es lo que nos va a garantizar que se le puedan dar los cuidados y que no se pierdan esos recursos que vamos a estar trabajando. Y también nos brinda claridad sobre los usos que se le puedan dar a ese objeto digital. Eh, Cuando estamos trabajando historias orales, estamos muy pendientes a los permisos y al consentimiento informado que se otorga. Y entonces, cuando colocamos eso en nuestra información, pues garantizamos que se respetan esos acuerdos. En la parte derecha les comparto un ejemplo, esto es de Spotify y es un podcast que se titula La Brega, pero vemos pues cómo usamos información descriptiva y cómo es necesaria esta información descriptiva para pues poder encontrar lo que estamos buscando y para poner en contexto ese recurso. Imaginen que ¿verdad? Es un podcast de varios capítulos, entonces pues aquí ya como primer elemento pues nos está diciendo pues cuál es ese primer capítulo, nos da información de fecha, nos dice de qué trata, así que pues, es algo que usamos todo el tiempo. Cuando trabajamos historias orales, podemos reconocer algunos elementos o información descriptiva que es común. Entre ellas usamos identificadores, también buscamos información sobre la persona entrevistada, sobre la persona que entrevista, la fecha en que se realiza esa entrevista, la organización o proyecto, ese lugar de la entrevista. También brindamos detalles sobre las temáticas que se están trabajando dentro de una entrevista, los permisos que ya discutimos un poquito, ¿verdad? Su importancia. También, pues los formatos digitales que estamos utilizando. Esto también es importante porque muchas veces trabajamos con plataformas que solo admiten ciertos tipos de formatos digitales, por ejemplo, que solo quizás lo que admiten es en MP3 o MP4, así que estar consciente de qué formato estamos trabajando es una información que vale la pena incluir. También la duración de la entrevista, el idioma, cuando sea posible hacer un resumen de contenido también es muy importante. Y incluimos también los contribuidores que incluye a esa persona que transcribe, si hay algún traductor, si hay una persona que está grabando esa entrevista, pues también podemos tomar esa información. Entonces, un poco para ir pensando sobre esto, les pregunto si qué otra información consideran importante en un proyecto de historia oral. Pueden compartir sus comentarios en el chat. Sí, pues mira, pues entonces voy a adelantarles, ¿verdad? Algunos otros tipos de información que se recogen en la historia, en los proyectos de historia oral, no necesariamente se catalogan como metadatos descriptivos, pero sí, no quería dejar pasar por alto esta oportunidad para dejarles saber que cuando trabajamos proyectos de historia oral, pues hay otros elementos u otra información que también hay que recoger. Entre ellas se encuentran los metadatos estructurales, los metadatos técnicos y los metadatos administrativos. Los metadatos estructurales pues hablan más bien de cómo es la estructura interna de ese objeto, de esa grabación. Por ejemplo, pues sí, qué versiones hay, si es una serie, si hay múltiples grabaciones de una misma entrevista. También tenemos los metadatos técnicos que proveen información sobre los equipos y programados, digamos, si utilicé
una tableta, si utilicé mi teléfono, si utilicé algún software para anonimizar esa entrevista. Sabemos que muchas veces las narraciones que se comparten pues tienen unas cláusulas y unos acuerdos. A veces las personas quieren ser identificadas solamente por el primer nombre o solamente quieren ser identificadas por el apellido y tenemos que hacer eso constar, ¿verdad? Cuando vamos a dar acceso a esas grabaciones. Así que podemos, ¿verdad? Brindar información técnica sobre qué estamos utilizando para hacer esos trabajos. También los metadatos administrativos, que da información de la institución, eh, y también sobre los derechos que hay sobre esa entrevista. En la parte derecha, pues les pongo un ejemplo, y esto es yo un poquito soñando, una entrevista a Fito Páez, ¿verdad? Es un artista que me gusta mucho, y pues todos los elementos que también se recogen, que se recogerían en una entrevista, eh, que incluye pues, los equipos, el programado, el tipo de cómo se van a organizar esos archivos digitales, pues esos files, y también la institución que es el gestor o que toma la iniciativa de organizar todas estas entrevistas. Eh, También otra información, eh, y esto me gustaría puntualizarlo, son las herramientas que se utilizan para transcribir y herramientas que se utilizan para traducir. Ahora mismo hay muchas herramientas que son, em, que nos ayudan a transcribir por su capacidad em, de copiar información de texto a voz, así que nos ayudan muchísimo. Sin embargo, estas plataformas utilizan inteligencia artificial y pues ahora mismo estamos intentando conocer cuál es el impacto y qué implica eso cuando trabajamos historias orales. Entonces, si es que se van a utilizar, pues uno, ¿verdad? Habría que verificar bien esos permisos, pero para efectos de este taller, eh, sería bueno comenzar a recopilar información de qué herramientas se están utilizando para transcribir, porque quizás eso no era algo que, ¿verdad? Que quizás recopilábamos antes, pero sí deberíamos considerarlo. También otra información incluye pues los hardwares que habían, ¿verdad? En el slide pasado discutimos un poco de eso, el nombre del repositorio, información demográfica de la persona entrevistada. A veces cuando hacemos entrevistas, pues recopilamos información de la edad, de la ocupación, y aunque muchas veces eso no se traduce en nuestras plataformas de acceso, sigue siendo información que como historiadores orales, pues recopilamos. Y también el lugar donde se almacena esa información. El lugar de almacenamiento eh, es bien importante porque muchas veces pues las entrevistas orales pasan por distintas fases o distintos flujos de trabajo. Primero tenemos esa entrevista tal cual nos llega, pero muchas veces pues tenemos que o anonimizarla o la grabación no se escucha muy bien, entonces hay que amplificarle un poco el sonido para que se pueda escuchar mejor. Y en ese sentido, pues, ¿verdad? Tener bien establecido ese lugar de almacenamiento nos va a ayudar mucho a que no se nos pierda la información. Eh, y entonces, les comparto ahora un recurso que me parece importante eh, que tengan conocimiento sobre él, y es el Metadata Assessment and Planning Tool que publicó el Oral History Association. En este recurso, ellos ponen una lista de aproximadamente 120 metadatos o información que se recopila en los proyectos de historia oral. No necesariamente hay que usarlos todos, o sea, definitivamente no vamos a usarlos todos, pero sí nos sirve pues
precisamente para eso, pues para planificar, para evaluar qué información como proyecto, como iniciativa, como historiador oral me gustaría recopilar y pues es un buen recurso de assessment. Les comparto el QR code y también al final de la presentación en una página de recursos está el enlace. Entonces, algo muy importante cuando trabajamos esta información que ya discutimos, ¿verdad? Desde que va desde el título, la fecha, los creadores, pues ya elegí qué campo qué información yo necesito recoger. Ahora tengo que estar pendiente a cómo voy a añadir ese valor, ¿verdad? Cómo voy a hacer que mis metadatos sean consistentes, que el valor de mis metadatos sean consistentes. Este, Esto tiene múltiples beneficios, entre ellos pues me ayuda a generar relaciones entre los objetos, también me ayuda a crear sistemas de búsqueda en las plataformas digitales y ayuda en la interoperabilidad entre sistemas de información. Y aquí a la derecha les pongo un ejemplo de un proyecto de NOAA donde se recogen distintas narrativas relacionadas al cambio climático y aquí hay una búsqueda avanzada. Y esto es un ejemplo de si muchas veces queremos tener este tipo de búsqueda, pues es importante que esos metadatos y los valores de esos metadatos sean consistentes para que se puedan crear relaciones. En una búsqueda avanzada podemos combinar conceptos, ¿verdad? Yo puedo combinar, por ejemplo, el lugar, qué lugar yo intereso investigar con una fecha específica. Entonces, este tipo de relación es posible cuando mis metadatos están bien establecidos o cuando la información descriptiva está bien establecida. Aquí también hay dos ejemplos. Uno es de la Biblioteca del Congreso y otra es de la del proyecto de historia oral de la Universidad de Kentucky. Nuevamente, en la izquierda hay otro tipo de búsqueda, porque pues, si estamos hablando que los metadatos nos ayudan a generar o a crear nuestros ¿verdad? Sistemas de búsqueda, aquí hay una búsqueda facetada. em, donde se parece un poquito bueno, es el mismo sistema que utiliza cuando hacemos alguna compra en Amazon, ¿verdad? Donde podemos también combinar conceptos de fecha, el formato que queremos explorar. Y esto pues ayuda mucho al usuario a, a refinar su búsqueda, pero también no solamente a recuperar, sino a explorar. Y esto es bien importante pues tenerlo en cuenta porque no necesariamente cuando entramos a una plataforma digital sabemos lo que vamos a buscar, a veces lo que queremos es explorar y este tipo eh, de sistema de búsqueda pues nos ayuda a eso. Y en la derecha, pues nuevamente les presento un ejemplo de una búsqueda avanzada, pero algo que me llamó la atención es que pues utilizaron Omega para crear esta página. em, y quizás no necesariamente es muy común ver estas búsquedas avanzadas, pero que si hay alguien que está utilizando Omega, que sepa que esa opción está. Les dejo el QR code también por si acaso quieren explorar. Y aprovecho para compartir que a veces la mejor manera de saber qué es lo que queremos o qué es lo que buscamos en nuestro proyecto es ver otros proyectos, ¿verdad? Aprender de otros proyectos. Eso es bien útil. Y entonces, pues hablando de esa estandarización, pues para poder crear herramientas de búsqueda como las que se presentaron previamente, ¿verdad? Pues tenemos que tener claro los siguientes elementos, entre ellas está la información descriptiva, que ya hemos hablado de ella. Algunos ejemplos serían la fecha, el idioma, la persona entrevistada. Pero ¿qué sucede? Que esa información descriptiva lo que yo quiero describir, ese término, no significa nada si yo no le pongo un valor. Así que esa combinación entre ambos renglones es bien, bien importante. Entonces, aquí el valor, eh, pues debe entrarse siempre con que sea posible con
o alguna regla o con algún vocabulario controlado. Esto nuevamente nos ayuda a crear pues relaciones. Voy a volver un momentito al slide de atrás. Si se fijan, el hecho de que yo ponga todas mis fechas de una misma manera me permite crear búsquedas como las que tengo aquí, donde eh, puedo, puedo organizar, puedo decirle al usuario como que, mira, puedes explorar, si después entran a la página de la biblioteca en Congreso, se van a dar cuenta pues, que esas fechas se van a seguir refinando. Pero nuevamente, siempre, para lograr esto, tengo que poner las fechas siempre de una misma manera. Pues, ¿cómo hago eso, verdad? ¿Cómo otorgo ese valor? Pues hay reglas que nos ayudan. Y en la tercera columna, que es la de vocabularios controlados, pues les presento algunos recursos que pueden utilizar, por ejemplo, el estándar de ISO 8601, que es para establecer fecha y tiempo. También para escribir el idioma, podrían utilizar el ISO 6392, aunque para establecer idiomas, ¿verdad? El ISO tiene el 6931 y el 693, el 6393, pero ¿verdad? Este ha sido uno que he visto bastante utilizado. También para el nombre de para entrar las personas entrevistadas o colaboradoras, eh, mi recomendación es que se haga un tesauro local, aunque muchas veces la naturaleza de la entrevista es que pues, la narración solamente se hace una vez, pero no necesariamente es así. Y además de eso, pues muchas veces el historiador oral hace múltiples entrevistas, entonces queremos que ese nombre siempre sea consistente. Así que siempre que se pueda, sería importante generar un tesauro local de nuestro repositorio o del proyecto que estamos haciendo. Y entonces aquí nuevamente, pues yo soñando, puse como ejemplo Charlie García, que también es un artista que me gusta mucho, y el formato para entrar la información, pues se hizo utilizando apellido y nombre. Obviamente ese no es el nombre de él, pero era para efectos del ejemplo. Y la persona entrevistada, que en este caso es Natalia Hernández Mejías Natalia, que soy yo y pues ojalá algún día se dé. Eh, en- de esos vocabularios controlados, les comparto también aquí una lista para cuando estamos trabajando otros recursos descriptivos u otros elementos de información descriptiva. Nuevamente tenemos para fecha y hora el ISO. Para los tipos de objetos tenemos el tesauro de arte y arquitectura de Getty. Eh, este, Mi recomendación es que muchas veces estos vocabularios, por ejemplo, los de Getty, de arte y arquitectura, son bien amplios. Y entonces hay veces que pues, no necesitamos utilizar todos esos términos, así que es hacer una preselección de esos términos antes de que comience el proyecto o ir insertando elementos o vocabulario términos a medida que pues, vamos teniendo esa necesidad, siempre usando el mismo vocabulario controlado, pues sería una opción porque de verdad que son bien amplios y hay muchísimos. Realmente no, es muy difícil que se usen todos en un solo proyecto. Y lo mismo sucede con el Internet Media Type. eh, pues hay montones de formatos digitales, así que pues ustedes pueden hacer una preselección previa y esto pues también les va a ahorrar mucho tiempo. Para las materias, pues se utilizan los encabezamientos, muchas veces los encabezamientos de materia de la Biblioteca del Congreso. Cabe destacar que a veces cuando tenemos nuestros proyectos comunitarios o iniciativas como un poco más pequeñas o que son temáticas, pues no necesariamente pues estos encabezamientos de materia son los mejores que se ajustan. Así que, pues una alternativa también sería crear las propias temáticas, ¿verdad? Unas palabras clave. em, Sin embargo, es importante como quiera crear esas palabras clave para evitar a veces usar sinónimos o cuando queremos referirnos a lo mismo y entonces que perdamos esa relación. Em,
También tenemos el lugar para cobertura geográfica, podemos usar el Getty, pero nuevamente, si sabemos exactamente los lugares que vamos a estar entrevistando, podemos hacer un tesauro local. Y pues para idioma, como hablamos previamente, tenemos el ISO eh, 6939 y sus diferentes versiones. Entonces, pues ya que hablamos un poco sobre, ¿verdad? La información descriptiva que queremos recoger, cómo yo quiero poblar ese valor, entonces vamos a entrar a la hoja de cálculo para ver algunos ejemplos, no sin antes destacar pues algunos aspectos básicos cuando vamos a usar esa hoja de cálculo. Algunas recomendaciones serían pues, tener una consistencia en el uso de las líneas y las columnas. Ahorita voy a presentar un ejemplo, pero muchas veces hay distintas personas trabajando y recopilando información y no necesariamente todo el mundo utiliza las mismas columnas o quizás borran columnas y cuando vamos a unir toda esa información, pues no queda realmente organizada. Así que si desde el principio podemos establecer nuestras tablas y trabajar sobre ellas, pues al final se nos va a hacer más fácil organizar todos nuestros datos. También establecer reglas para el uso de mayúsculas, minúsculas y acentos. Esto pues va a evitar que si alguien quiere escribir todo en mayúscula, pues tengan que entonces editar o usar quizá una herramienta como Open Refine para entonces estandarizar y que todo sea igual. Así que si tienen estos elementos claros desde el principio, pues les va a ayudar. También podemos estandarizar los valores de las columnas. Un ejemplo de esto es cómo se va a entrar el nombre de la persona entrevistada, si va a ser apellidos, coma, nombre, pues ya hay una instrucción precisa y toda la información va a estar de una misma manera. También se pueden crear listas desplegables o mejores conocidas como los drop-down lists. Eventualmente les voy a mostrar cómo hacerlo, pero esto pues ayuda muchísimo porque uno, la información queda igual, queda consistente, pero a la misma vez les va a agilizar el trabajo muchísimo. Y otra cosa a tener en cuenta es no dejar las celdas en blanco. Esto no todo el tiempo es posible, pero siempre que se pueda, sería bueno escribir, llenar la información de todas nuestras líneas y la razón es que es una manera de constatar de que esa información se cotejó, pero que no hay información para ella. Y eventualmente pues vamos a ver un ejemplo donde esto se va a poder mostrar mejor. Y por último, es cuidar los espacios al final, al inicio y al final. Muchas veces cuando vamos a migrar información a plataformas digitales, si hemos dejado algún espacio, es que pasa mucho que uno escribe una oración y rápido le da al botón de space. Ese espacio a veces se cuenta como un carácter dentro de la hoja y muchas veces pues vemos que a veces decimos, pero está escrito igual, pero tiene ese espacio, así que como que se hace otro valor adicional, si se puede decir. Así que esos espacios hay que cuidarlos también. Entonces, aquí les presento un ejemplo de consistencia y pues si decimos que vamos a usar un vocabulario controlado, en este caso para fecha, el ISO 8601, pues entonces debemos seguir ese. No quizás usar un formato que sea mes, día y año, como vemos en la primera imagen. Tampoco pues dividir ese valor en distintas columnas, como es día, mes y año, sino pues entrarlo según el formato establecido, que era año, mes y día. En esto muchas veces el default de las tablas de las hojas de cálculo es poner la fecha en inglés, que es como se presenta en la parte izquierda aquí, pero les voy a mostrar cómo cambiar eso para que en nuestra hoja de cálculo se despliegue tal y como se establecen las instrucciones.
Pues nuevamente, si decidimos como proyecto o, ¿verdad? Mi iniciativa personal, entrar el nombre de una manera, en este caso apellidos y nombres, pues entonces asegurarme, ser consistente con esa decisión y no pues usar 2 columnas, sino usar el apellido como nombre. Aquí también vemos un ejemplo de idioma, y un ejemplo de problemas de no ser consistente con los lenguajes que utilizamos o los vocabularios controlados que utilizamos. Mira, algo tan sencillo como escribir español con minúscula o español con mayúscula, eso en una búsqueda facetada o en una búsqueda avanzada, pues nos puede generar un problema, ¿verdad? Porque ahí se van a dividir 2 campos, así que la persona, si quiere encontrar el idioma, tendría que buscar entre idioma en español con E minúscula y español con E mayúscula, ¿verdad? Eso es algo que no queremos. Queremos que nuestros usuarios, si quieren encontrar información en español, encuentren toda la información en español junta. Así que esto es importante también. Y finalmente, aquí hay un ejemplo de el campo de nombre de identificación preferida. Em, a mí me gusta cuando hago las tablas de las historias orales que estoy trabajando, tener esa columna siempre disponible porque antes de pasar la información a cualquier lugar, me aseguro de que estoy poniendo el nombre que esa persona eligió y que estoy cumpliendo con el permiso que se otorgó en el proyecto. Entonces, en el caso de este recuadro a la derecha, el poner no aplica me ayuda a identificar a mí de que puedo usar el nombre de esa persona. Ahora, ¿qué sucede cuando lo dejo en blanco? Quizás si alguien no ha trabajado este proyecto, lo que hace es volver a revisar el permiso, porque entendería, no tiene una información precisa de que si es que esto no se ha verificado, si falta por verificar, pero al yo darle una información y no dejar esto en blanco, le estoy dejando saber a todo el mundo que trabaje con esta tabla que esa información sí se cotejó. Así que por eso, y esto quizás es algo personal mío, pero a mí por eso no me gusta dejar nada en blanco. Incluso si no hay veces que cuando he trabajado tablas, si es que no lo he verificado, así mismo lo pongo, falta información o falta por verificar, cuestión de dar guía a ese flujo de trabajo o a lo que se está haciendo. Les había mencionado como primera cosa a considerar que tener consistencia en el uso de las columnas, en el caso aquí, ¿verdad? Estas serían las columnas, estas que están bajando aquí, y de las líneas, que son las que están numeradas. Em, Porque aquí pues tenemos un ejemplo de una distintas historias orales este es un ejemplo hipotético, todos estos son hijos de ChatGPT, pero este es un ejemplo hipotético de cuando muchas veces distintas personas trabajan proyectos y se une todo, pues, ¿verdad? Y no hay una consistencia en las columnas que el proyecto decidió, pues, no necesariamente las cosas van a encajar bien. Y y a veces esto puede parecer obvio, pero, pues mira, a veces pasa. Yo creo que hasta a mí me ha pasado en ciertas instancias. Así que, nada, es una cosa para considerar. Y entonces vamos ahora ya propiamente a entrar a esa hoja de cálculo para trabajar algunos truquitos, y ver en vivo, todo esto que estamos hablando, ¿verdad? De lo que es la información descriptiva que voy a recopilar, el valor que voy a otorgar y cómo se ve de una manera consistente. Así que voy a entrar aquí ay, perdonen, a la hoja de cálculo. ¿Me confirman si se está viendo la hoja de cálculo? Sí, la vemos. Perfecto. Ok, pues muy bien. En esta, déjame ampliar un chispín. Ok.
En esta hoja de cálculo, le coloqué unos colores, utilicé el verde, el anaranjado y el amarillo, porque lo que quería mostrarle era lo siguiente. Em, para lo que está identificado como color verde, son información descriptiva donde no necesariamente podemos estandarizar desde el principio o podemos preseleccionar vocabularios controlados. O sea, en los verdes trabajamos vocabularios controlados, pero que no podemos saber, ¿verdad? Porque no sabemos, no podemos posiblemente tener los nombres de de todas las personas que nos comparten las narraciones o todas las personas que van a entrevistar. Así que eso lo vamos llenando según pues nos van entrando esas historias orales. Así que en este sentido tenemos una regla que es apellido, nombre, pero pues no lo podemos predeterminar como un drop down list. En el caso de la información descriptiva que está en anaranjado, es información libre de texto libre. Quiero puntualizar que aunque la información sea de texto libre, si siempre es bueno dar una guía de cómo entrar el texto libre. Un ejemplo de esto es cuando estoy llenando el campo de descripción, que lo tengo aquí en la columna a la derecha en la M, porque, digamos, ah, quizás alguien hace una descripción de 300 palabras, quizás alguien hace una descripción de 20 palabras. Entonces, sí, se le puede dar guía y decir, mira, el aproximado de una descripción van a ser 150 o 300, ¿verdad? Pero hacer un consenso de un aproximado de palabras, aunque sea texto libre, pues nos ayuda también a que esa información eh, tenga una consistencia en nuestras plataformas digitales. Eh, También el título, por ejemplo, cuando trabajamos historias orales, uno de los elementos más importantes es la fecha y utilizamos muchas veces la fecha en ese título, pues tener un consenso de, ok, voy a usar la regla gramatical en español, así que la fecha cuando la escriba en el título, pues va a leer de la siguiente manera. 3 de mayo de 2024. Y pues son maneras de que no necesariamente estamos usando un vocabulario controlado, pero pues la información queda mejor descrita. Pero nuevamente son de texto libre. Y entonces lo que se identificó en color amarillo son campos que son de vocabularios controlados, pero que puedo predeterminar y usar el beneficio que me da el drop down list. Algo que quería mostrarle y que lo quería ¿verdad? De que se representara en color, casi el 50% de la información que yo recopilo en una entrevista muchas veces, pues puede ser predeterminada y me va a ahorrar mucho tiempo a la persona que está escribiendo, pero no solo eso, sino que me va a dar, no, me ahorra tiempo, pero también me evita muchos errores. Así que voy a pasar y voy a ir sobre ella rapidito. Aquí tenemos si, deci- si decidieran usar, pues este es un ejemplo con Creative Commons. eh, pues, ¿verdad? Aquí, pues, si ya yo sé que voy a utilizar eso, pues puedo poner cuáles son las licencias en mi drop down list. Si ya yo sé que mis entrevistas van a ser en el archipiélago, en Puerto Rico, pues entonces, selecciono los 78 municipios. Aquí no están todos porque esto era para un ejemplo, pero, ¿verdad? Es para mostrarles una idea de cómo, ¿verdad? Yo puedo avanzar o generar estas listas predeterminadas en los tipos de archivo. Aquí, por ejemplo, pues ya yo tengo predeterminado, pues si yo estoy trabajando una historia oral o estoy trabajando una narración o una memoria. Claro, eso va a depender, ¿verdad? Del el vocabulario que se elija en los distintos proyectos. Em, También el idioma. Aquí pues ya yo sé que si em, no voy a utilizar, digamos, el italiano, pues no lo pongo en mi lista predeterminada. A menos que surja la oportunidad, pues entonces lo incluyo
en esa lista predeterminada, pero por lo pronto, si yo sé que lo que voy a usar es el inglés, el español o el portugués, pues entonces lo incluyo en esta lista predeterminada. Y lo mismo pues con el formato digital. Pues son montones, cientos de mind types, pero yo pues quizás lo que voy a usar es MP3 o MP4, pues mira, pues pongo exactamente los formatos digitales que yo voy a estar utilizando y los puedo poner aquí en una lista predeterminada. Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo hago eso? ¿Cómo yo puedo hacer esas listas predeterminadas? Pues mira, eh, en, cuando vamos, cuando vamos si nos ubicamos al inicio de la pantalla, em, aquí en los tabs de opciones que nos da Excel, donde empieza con File, Home, Insert, ya aquí hay una opción que dice Data. Ay, perdón. Ok, ok, pues voy a la opción que dice Data. Si se fijan, pues me va a desplegar unas opciones ¿verdad? Las opciones que yo tengo para normalizar esa columna o la información que yo quiero entrar en esa columna. Y voy a seleccionar esta que dice Data Validation. Y entonces en ese Data Validation, yo le voy a decir que yo quiero entrar una lista. Y entonces en esa lista yo voy a empezar a entrar mis valores. En este caso, y voy a volver a hacer el ejemplo, quizás con una predeterminada de verdad. Vamos a decir que quiero añadir un municipio más. Ok, pues nuevamente voy a Data. En Data, entonces voy a Data Validation. En Data Validation, de todas las opciones que me da, voy a escoger una lista porque yo quiero generar una lista. Y pues me quedé en Calle, así que me falta incluir pues, otros municipios según el orden alfabético. Pues digamos que entonces voy a incluir, em, em, vamos a decir San Juan, que no está, ¿verdad? Y lo voy incluyendo. Vamos a decir San Germán. Y entonces ya cuando termine mi lista, le doy aplicar o apply. Y entonces van a ver que ahora en esta lista al final me va a aparecer la opción de San Juan y San Germán. Y de esta manera yo me voy a asegurar que, que siempre los nombres de los pueblos o el lugar de la entrevista aparezca de la misma forma a lo largo de todo el proyecto. Entonces, otra forma de estandarizar o otro asunto que pasa muchas veces cuando trabajamos el elemento de fecha aquí en la columna G es que no todo el tiempo se despliega la información de esta manera porque el default de Excel es poner la información, aunque se entra de esta manera, pues me intercambia la información al formato de día perdón, mes, día y año. Y aquí hay un ejemplo. Aquí en la columna I que marqué en color amarillo, pues estamos viendo, ¿verdad? Que, que nos está presentando esa fecha como en un formato que no queremos, ¿verdad? Aquí arriba en la columna le estamos diciendo, mira, el formato en que yo estoy entrando la información es año, mes y día, pero pues, cuando entro la fecha me cambia, me lo despliega de otra manera. Voy a hacer este ejemplo aquí, ¿verdad? 2017, perdón, 2017 de mayo del 01. Ok. Y ven, me la cambié automáticamente. Y eso pues no lo queremos porque queremos que a través de la tabla se vea consistencia. La razón es que pues quizá alguien ve la tabla de primera instancia y entonces su instinto quizá es hacer esto.
Bueno, puede evitar errores. Vamos entonces a a mostrar cómo yo puedo cambiar eso. Voy a ir, em, voy a ir al home y entonces voy a, aquí de todas estas opciones que hay, voy a ir a, realmente aquí lo que me da es el short date y el long date y eso yo no lo quiero, date, así que eso yo no lo quiero, así que voy a ir a more y entonces selecciono la fecha y aquí en la tercera opción, ¿verdad? Que ahora se marcó en azul, se presenta el formato que yo estoy estableciendo en mi proyecto. Así que le doy OK y vemos cómo entonces me cambia todos los datos según lo deseado. Así que esos serían, ¿verdad? Algunos truquitos para organizar la información. Em, voy entonces a mirar para acá. ¿Me pueden confirmar si se ve la presentación de vuelta? Sí, Ok. Entonces, pues eso básicamente sería la presentación. Yo pues quería cerrar pues con una nota también pues bien personal que aunque este trabajo pues puede resultar bastante técnico, eh, realmente para mí también es humano porque cuando estamos trabajando las historias orales, esa información descriptiva, esa información eh, personal, porque ya ¿verdad? Entramos a una información personal de personas que nos confían sus narraciones, muchas veces cuentan cosas muy personales, muy íntimas, pues hacer este trabajo bien de la recopilación de información es súper importante y a veces termina siendo hasta algo ético, porque mi trabajo como bibliotecaria o mi trabajo como organización cuando alguien comparte esa narrativa es protegerla, proteger esa historia. Así que, pues nada, este tema pues a mí me gusta mucho y me apasiona, pero pues también, pues lo veo de una manera humana. Así que pues nada, nuevamente gracias a todos por su atención. En esta lista de recursos pues utilizo les puse nuevamente algunas de las páginas que utilicé a través de esta presentación. Una de las páginas que me gusta mucho que está es la de la información de tesauros, está los vocabularios que se utilizan en el Library of Congress para hacer link data o relaciones de datos, están todos los vocabularios que ellos usan, que pueden tomar información de ahí. Este recurso me gusta muchísimo. Eh, también está, si quieren mirar y observar los subject headings, también también está aquí dentro de este link data service. Y este libro, pues, entiendo que la versión número 1, no sé si la edición número 2 llegó, pero este libro también es muy bueno. Y ahora estaba hace unos añitos en la biblioteca en la Escuela de Bibliotecología. Así que debe estar en algún lugar en el catálogo de la UPI, pero es muy bueno, se los recomiendo también. Y entonces, si necesitan contactarme, mi información, mi correo electrónico, pues se lo dejo disponible. Me pregunto si quisieran pasar a la sección de preguntas, pues con mucho gusto. gracias Natalia. Yo voy a entrar aquí para reactivar los micrófonos de las personas y entonces pues saben que pueden, tienen la opción de escribir sus preguntas en el chat o pueden abrir su micrófono y hacer la pregunta oralmente. Déjenme ver aquí que estoy buscando la opción aquí para abrir los micrófonos. Y ya los micrófonos deben estar abiertos. Eh, Primero que nada, antes de pasar a las preguntas, varias personas han preguntado si esta presentación se va a grabar y se va a compartir. Sí se va a compartir, va a estar disponible en nuestro canal
de YouTube, el canal de YouTube del Laboratorio de Historia Oral. Estoy pegando la dirección ahí en el chat. Así que el taller previo lo vamos a estar publicando ahí próximamente y este de hoy también lo estamos grabando, así que va a estar disponible ahí también. Entonces, teníamos una pregunta en el chat de Mirna. Mirna nos pregunta, ¿puedes explicar lo que es ISO? Sí, ISO es un vocabulario controlado, que se utiliza, o sea, tiene distintos, ¿verdad? Tiene distintas normativas. Tiene normativas para desde fotografía, tiene normativas para establecer fecha y día, tiene normativas que son para establecer idioma. eh, Así que pues esos estándares pues son muy utilizados para, pues, para trabajar también objetos digitales, pero son vocabularios controlados. Y los vocabularios controlados es precisamente eso, nos ayudan a estandarizar la información para que, digamos, no tengamos que escribir español con mayúscula y después en minúscula, porque cuando ese valor se escribe de distintas maneras, pues no podemos hacer buenas relaciones entre los objetos. Y esto se muestra mucho cuando utilizamos pues, búsquedas avanzadas o búsquedas facetadas. Así que, imagínate que tú quieras en una búsqueda facetada, y voy a volver un momentito a, si se puede, a este ejemplo. Déjame buscar. Ajá. Si usamos una búsqueda facetada y digamos que aquí hay una opción que dice idioma y queremos buscar, mira, podemos hacer un ejemplo también con online format. Digamos que no use un vocabulario controlado, y esto es de MIME-Type, y pongo video o videos, pues entonces quizás van a verse, digamos, 20,000 objetos como videos y quizás 21,000 objetos como videos, pero son lo mismo. Y ese tipo de cosas no queremos. No queremos dividir la información, queremos que haya recuperabilidad en la información, y esa estandarización pues, es bien, bien importante. Entonces, ISO, que es un vocabulario controlado, pues nos ayuda a entrar esos valores, a decir cómo voy a escribir esa información. Gracias. ¿Contestó o ayudó? Yo entiendo que sí, pero Mm, Mirna también si nos puedes ah, mm, responder en el chat. Oh, ok, bien, sí contestó. Ah, otra pregunta relacionada que tengo es, una vez uno empieza un proyecto, ¿está automáticamente conectado a un catálogo general? Si yo empiezo un proyecto pequeño, estoy pensando utilizar Omeka. Ese proyecto, una vez yo lo pongo en el catálogo de mi biblioteca, entonces tiene acceso universal. Em, bueno, la información que se va recopilando, eh, pues muchas veces empieza, ¿verdad? Pues con las entrevistas orales, va a depender si ya tienes Omeka y si ya tienes establecido cuáles van a ser los campos que tú quisieras llenar, ¿verdad? Si vas a escoger el título, la fecha, ese tipo de cosas. Si ya lo tienes predeterminado, em, y vas entrando la información a Omeka, Omeka te da la opción de tener cosas públicas y de tener cosas privadas. No sé si esa es la pregunta que me está haciendo Sí, o sí, bien. Es que sí. estoy empezando y no he estudiado todos los campos de los programas, pero me imaginé que tendría que ser, si uno lo pone público o privado, el acceso que se puedan tener otras personas va a ser en base de eso. Gracias.
Sí, sí. Entonces, pues, importante que Omeka, pues, te da distintos esquemas de metadatos, pues, que el primer paso sería, pues, escoger cuál esquema te gustaría utilizar. De todas maneras, mi recomendación siempre es tener, esta información descriptiva a tu mano, y si puedes hacer, pues, una hoja de cálculo en principio, pues, yo creo que va a ser bueno. Gracias. Sí, y yo creo que es importante mencionar también que esos registros de Omeka se pueden integrar al catálogo de la biblioteca para que entonces pues sea descubrible esa colección digital desde el mismo catálogo de la biblioteca. Gracias. Entonces, vi una mano levantada, creo que era de Alicia, pero la bajó, así que voy a pasar otra pregunta que había en el chat. Natalia, cuando tú presentaste la pregunta de qué otra información consideras que es importante en un proyecto de historia oral, Juan escribió, entiendo que un conversatorio, eso no me queda 100% claro, pero le iba a decir a Juan que si quiere abrir el micrófono o escribir en el chat para aclarar la pregunta un poquito, eh, adelante. Igual esa pregunta pues queda sobre la mesa. Si han realizado entrevistas de historia oral, pues les exhortamos a que nos compartan qué información consideran importante para el proyecto. Y tenía otra pregunta por aquí. Esta es de Luis Manuel Vaquero y nos pregunta, ¿esto es una plantilla de trabajo o estaría disponible como guía de búsqueda de las historias grabadas? No, esa plantilla esa plantilla que yo hice realmente, fue como, para ejemplo, para esta presentación, realmente yo no es una plantilla que yo, no es la que utilizamos aquí en el proyecto de Historia Oral y no tampoco es la que yo utilizo en otros proyectos de, ¿verdad? Que trabajo, con objetos digitales. Eh, pero, pues, quería que tuvieran una idea. Yo se las puedo compartir, ¿verdad? Yo le borro los datos que tengo en ella, porque, pues, sí pueden utilizarla. Si es que la quieren, pues sí, no hay problema, pero que entiendan que es como ejemplo y, pues, hay elementos que no están, o sea, no utilicen esa tabla como si fuera la regla, como si fuera, pues, esto es lo que es, ¿no? Realmente, pues, la información descriptiva, pues, hay que sentarse a discutirla, con otras personas, hay que sentarse a ver los materiales que tenemos, pero si les sirve de guía, pues, yo con mucho gusto la comparto. Gracias. Entonces, ahora veo que Alicia tiene la mano levantada. Adelante, Alicia. Sí, buenos días. No soy bibliotecaria, pero soy antropóloga. Entonces ha sido muy útil esto para mí porque pues las entrevistas a veces las tenemos de 4 horas, 5 horas, y qué hace uno con tanta información, uno saca artículos y demás, pero después, cómo guardar y almacenar eso que pueda ser útil. Entonces me está siendo muy útil el taller que estoy tomando en este momento con ustedes. Mi Gracias. pregunta, entonces, después de toda esta metadata que se pone, uno puede entonces, debería uno incluir el audio. ¿Esa es la idea? O, Sí, de hecho, parte de la información, y fíjate, eso sería bueno añadirle en esta tabla de ejemplo que puse, muchas veces se pone el título de cómo se llama ese medio, para que también lo puedas localizar o puedas hacer el pareo con tu objeto digital. Digamos que, la grabación, que yo le hice a Charly García, que no es verdad, pero ojalá, ujú, este, digamos que la entrevista que yo le hice a Charly García se llama García Charly, eh, audio del 2024, del 2024-0501, o sea, que esa es la fecha. Pues ese mismo nombrado yo lo puedo poner en un campo descriptivo que diga, los files. Y así, pues, también puede hacer ¿verdad? El pareo. claro. Ujú. Sí, otras cosas que se utilizan en historia oral, sobre todo cuando trabajamos, entrevistas anónimas,
es que, ¿verdad? La estrategia de ponerle un número de control a la entrevista. Sí. Ujú. Sí, entonces le puedes poner un número de control y también puedes nombrar el file de la entrevista con ese número de control. Así que tienes el número de control con tus metadatos y tienes el número de control en tu file. Y así pues puedes hacer el pareo de una manera más rápida y segura. Claro. Otra preguntita rápido. ¿Ustedes tienen algún tipo de site o de lugar donde uno tenga, o si lo han hecho, donde tengan, por ejemplo, entrevistas, la transcripción de entrevistas, un tema, por ejemplo, de investigación y que uno tenga acceso a las entrevistas que se hicieron con la transcripción, con el audio, fotos, algo así? ¿Existe? ¿O se Sí, hace, se lo tenemos. acostumbra? Yo voy a compartir en el chat, o si José me podría ayudar, tenemos un repositorio digital donde a través de la colección de StudentWorks, y ahí aparecen todas las historias orales que se han trabajado a través del proyecto en conjunto del Oral History Lab. Ahí el Oral History Lab, ¿verdad? Para dar un poco de contexto, se forma gracias a la doctora Risha Chamsky y pues su codirectora Jacqueline Álvarez. Y ella pues ha coordinado una serie de entrevistas y se utilizó entonces este repositorio. Así que como las entrevistas se hacen, perdón, repositorio institucional, como las entrevistas se hacen, como parte de un curso, pues están bajo la colección de StudentWorks. Así que si va al repositorio institucional, en StudentWorks aparecen las historias orales que hemos trabajado. Ah, Y súper. ahí, mira, está gracias José, ahí está el enlace donde pueden verlas. También tenemos como un site para exhibir algunas historias y este site está hecho en Omeka. Estamos todavía trabajando, ¿verdad? Tenemos que trabajar algunos detallitos con la colección, pero por ahí está disponible en Omeka. Muchísimas gracias. Sí, sí. También pueden visitar la página web del Oral History Lab, que ahí también hay pues, otro tipo de información. Están, por ejemplo, las declaraciones éticas de cuando se hacen entrevistas, que hay algunos recursos adicionales. Gracias, súper. Bien, gracias. De nuevo, les animo, cualquier pregunta que tengan o comentario, siéntanse en la libertad de abrir su micrófono o escribirla en el chat. Natalia, yo te quería preguntar también si puedes dar pues, algunas recomendaciones que tengan que ver, por ejemplo, cuando uno trabaja en grupos grandes para asegurar la consistencia de los registros de metadatos que se van creando, por ejemplo, quizás tener procesos de control de calidad y ese tipo de cosas. Sí, eso es bien importante. Bueno, voy a empezar desde el flujo de trabajo, desde el principio, cuando particularmente son proyectos grandes. Bueno, la primera es que, pues, que el trabajar metadatos parecer como un trabajo solitario de un bibliotecario, un archivero solito, pero no, yo creo que trabajar metadatos debe ser algo que se trabaje en grupo, porque muchas veces hay cosas de la información que no podemos, a veces una sola persona no puede verlo todo. Así que es bien importante pues discutir cuáles van a ser los elementos que se van a usar, cuál es esa información descriptiva, técnica, administrativa que se va a utilizar en una iniciativa, en un proyecto grande, en el caso de esta pregunta. Y una vez, ¿verdad? Entre un grupo seleccionar esos elementos que se van a estar utilizando. eh, yo entiendo que si se puede generar de antemano una,
una hoja de cálculo que todo el mundo use la misma también es bien beneficioso. Sino una hoja de cálculo, otra estrategia que se puede utilizar son los Google Forms o cualquier otro tipo de form, que la gente entonces entra en la información a través de estas herramientas para que pues se pueda entrar exactamente lo mismo y que todo el mundo tenga la misma información, ¿verdad? Sería otra estrategia. Y definitivamente tener guía, ¿verdad? Hacer, aunque sean pequeñas, aunque sea un checklist de instrucciones también es importante, particularmente cuando estamos trabajando en grupos grandes, porque pues para que todo el mundo entienda también la misma información. Y también definitivamente y particularmente en cosas de historia oral, hacer control de calidad. Que no necesariamente la misma, que quizás una o más personas puedan corroborar la información que está en esa información descriptiva o los datos que se entran en esa información descriptiva. Y la razón es y para mí lo más importante, porque un error en fecha, pues no queremos que pase, pero puede pasar y no sería grave. Pero imagínense que una persona te haya dicho que quiere ser anónima y en verdad por no corroborar bien eso, o por no hacer un buen control de calidad, ¿verdad? Pongamos el nombre de esa persona donde puede ser identificada. Eso sí sería terrible. Y entonces, pues, que quizás más de una persona puedan corroborar esos datos, pues, es beneficioso. Entonces tenemos otra mano levantada de Luis Manuel Vaquero. Adelante, Luis. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Yo siempre le hago la pregunta, cuando ustedes definen historia oral, ¿qué es meritorio para uno participar con ustedes haciendo historia oral? Yo soy el que hizo los libros de las atuneras, que tengo las señoras para entrevistarlas. Hizo el libro de historia de la banca en Mayagüez. Tengo unos gerentes mayores que no quisiera perder. Y estoy haciendo un libro de historia de la construcción con unos desarrolladores bien mayores. ¿Cómo uno podría participar para grabar esto es Mayagüez, ¿verdad? Este grupo de personas ya están bien mayores, ya he ido perdiendo algunos que mueren. Y no quisiera que se perdiera esa historia de esta gente que levantó en los años 50 y 60 a Mayagüez. ¿Cómo uno puede participar con ustedes para, pues no sé si grabarlos y que no se fueran al anonimato, ¿verdad? Los que quieran participar, yo sé cómo es, pero ¿cómo uno puede hacer para aportar a eso, a Mayagüez, a la ciudad, a la economía? Pues mira, pues puede, tú sabes que yo de la vez pasada, si puedes dejarme tu correo electrónico o me escribes un correo electrónico, para entonces coordinar una reunión y ver de qué manera, ¿verdad? Pues posibles colaboraciones que podamos hacer, porque si, digamos, nosotros no hacemos la entrevista, pues quizás te podría ayudar pues con alguna estrategia o compartir algunos recursos que ya nosotros tenemos listos y que no empieces desde cero. O sea que hay maneras de que podamos colaborar, eso 100%. Así que si quieres, me escribes y con tu número de teléfono y yo te doy una llamadita. Le escribo al correo al que usted me envió, al que nos conectamos. Exacto, es natalia.hernandez2@upr.edu. Muy bien. Yo lo apunté aquí. Gracias. Y ya tenemos el email de Luis ahí en el chat. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Alguna duda que tengan? Como yo soy de la Universidad Católica, pero le confirmo que mis libros están ahí publicados en la biblioteca. Lo pueden chequear los 2 libros por si acaso, ¿verdad? Para que vean. Ah, pues sí, chévere, gracias por compartir eso. Eso está tremendo. Voy a ir pegando el enlace de la evaluación aquí en el chat. Como mencioné al principio, ahí está el enlace de la evaluación. Una vez completen la evaluación, van a ver la opción
para para descargar un certificado de participación para que lo tengan para sus récords y para las personas que son de aquí, de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Esta actividad cuenta también para horas de enriquecimiento profesional del CEP, así que simplemente acceden a la opción de la postprueba, completan la postprueba y entonces se les van a estar certificando esas horas del CEP. Así que vamos a dar un momentito más para ver si hay alguna pregunta. Mírala aquí. Y por ahora no veo ninguna mano levantada y nadie está abriendo el Disculpe, micrófono. Sí, adelante. yo no soy de Mayagüez, pero ¿puedo tener un certificado de participación? Sí, sí, seguro. Ok. Entonces contesto la evaluación tal como dicen. Sí, y al final sale la opción Ok. para obtener el certificado. Gracias. Perfecto, pues estoy poniendo el correo del Oral History Lab, Laboratorio de Historia Oral, de aquí del recinto de Mayagüez, en el chat. Así que siéntanse en la libertad de escribirnos. Natalia, no sé si quieres poner bueno, tú pusiste tu dirección de email ahí. Así que estamos. Pues nada, Natalia, te agradezco. Tremenda presentación. Gracias por preparar este taller y por ofrecerlo. Y entonces, pues a las personas que se conectaron, les avisamos que vamos a tener una actividad próximamente de esta misma serie. No tengo la fecha aquí a la mano. Déjame buscarlo aquí 17 rapidito. de mayo. 17 de mayo. Sí. Perfecto. Así que nos pueden buscar en internet y pendiente a nuestras actividades. Nosotros siempre las vamos a estar promoviendo en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en X, lo que antes era Twitter. Así que les exhortamos a que se unan y sigamos con estas conversaciones. Así que muchísimas gracias por conectarse hoy. Muchas gracias, Natalia, y nos vemos en la próxima. Gracias.